Y como todos los días nos acompaña nuestra experta y especialista Nicté Bustamante. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, mujer guapísima? Ay, tú también. ¿Cómo estás? Bien, muy bien y contenta. La luna de ayer estuvo preciosa. Hermosa, de verdad. Yo intenté tomarle varias fotos, pero no se alcanzaba a ver muy bien por el lente de la cámara. Sí, pero en sí. vivo y a todo color, divina, Preciosa, redonda, hermosa. grande. Ahorita es momento, chicos, para que pongan todos sus cuarzos a serenar en agüita con sal para que se descarguen. Ok. Porque ya empieza a decrecer la luna. Ayer fue luna llena, hoy empieza a decrecer la luna. Así es que aprovéchense estos próximos días para que pongan una noche a serenar sus cuarcitos y con esto se descarguen y los puedan volver a ocupar para tenerlos con todas las buenas vibras del universo. Muy bien. Vamos a empezar con el signo de Aries. Nuestros amigos de Aries hoy están en temas de economía. Visualicen lo que quieren porque el día de hoy les va a venir la lana, pero en abundancia. Vamos a juntarnos con los de Aries porque están billetudos. Los de Tauro el día de hoy tienen que tomar decisiones. Tienen que ejercer acciones para que las cosas fluyan y salgan de la mejor manera. Así es que mucha atención con lo que digan y con lo que hagan, amigos, porque de ahí pues pueden cambiar muchas cosas. Los de Géminis hoy están un poquito con el corazón roto. Andan tristes, andan un poquito en la depre. Vamos a apapacharlos. Vamos a abrazar mucho a los geminianos, todos los que tengamos cerca. ¿Eres Géminis? Te doy un abrazo para que te sientas bien. Mi papá es Géminis y anda así, ¿eh? Ay, Te he de sí, hay confesar. que darles un abracito a los geminianos para que estén bien. Los de Cáncer hoy están como metiéndose en problemas, como preocupándose por lo que otros hagan o como involucrándose en cosas. Acuérdense que el que mete pasa acá más. Así es que, amiguitos, manténganse tranquilos, por favor. No anden buscando problemas y si los encuentran, pues no le sigan la cuerda a los problemas porque si no los podemos hacer más grandes. Así es que mucha atención para que el fin de semana lo podamos disfrutar y no sufrir. Los de Leo hoy están como resolviendo cosas y en abundancia. Así es que van a tener un buen fin de semana, seguramente ya cobraron, tienen su lanita por ahí y si no, pues hacen sus guardaditos porque los leos son muy de guardar sus cositas y esconderlas. Así es que aprovechen eso, salgan, diviértanse y pásensela bonita este fin de semana porque la energía para ustedes va a estar maravillosa. Ya viene el buen fin, que guarden dinerito. Ya merito, ¿verdad? La próxima semana. Sí, los de Virgo, hoy están un poquito como tristes, agüitadones, tensos, nerviosos, preocupados. Vamos a reflexionar, analizar lo que tenemos por dentro y qué es lo que nos está creando algún problema para que podamos empezar a transformar. Y nuestros amigos de Libra hoy están brillando, están felices, contentos, recibiendo lo que han trabajado y también trabajando para lo que van a recibir a futuro. Así es que échenle muchas ganas nuestros amigos de Libra para que les vaya súper bien. Y los amigos de Escorpio ya están transformando el destino. Así es que es muy importante que se echen la buena suerte, ¿no? Ahora sí que vamos a tener toda la mejor actitud para que el día de hoy nos vaya extraordinariamente bien y atraigamos la mejor de las suertes. Y los de Sagitario, nuestros querudines de Sagitario ya andan con la boca filosa. Aguas con lo que digan. Si ya de por sí ya ven que luego hablamos y metemos la pata, mucho cuidado con lo que digamos porque podemos lastimar a las personas que amamos o podemos decir algunas indiscreciones. Así es que hay que poner mucha atención con nuestras palabras. A coserse la boca. A coserse la boca el día de hoy, mejor no decir las cosas, sino vamos a decir algo lindo. Los de Capricornio hoy están igual ejerciendo acciones, tomando decisiones. El universo les está trayendo cosas muy positivas para ellos, pero también son oportunidades que si se aprovechan de manera positiva, bueno, pues vamos a poder avanzar a futuro. Y si no, pues nos vamos a atorar un poquito. Así es que los de Capricornio, mucha atención con lo que decidan y hacia dónde van. Los de Acuario, hay que tener mucho cuidado con los chismes. El día de hoy nos estamos preocupando un poquito por lo que digan de nosotros o por lo que nos lleguen a decir. Ya es que luego te hacen comentarios así como muy puntuales, muy puntillosos, ¿no? Muy feitos. Y dices, sentí la mala vibra. Bueno, no hagas caso. Tú relájate, tranquila, no hagas caso y no peles lo que los demás te digan porque luego son comentarios que nada más nos mueven del centro. Y te hieren en algunas ocasiones. Mejor regalajarnos porque ya es el fin de semana, ¿no? Sí, no, y aparte no tiene caso que estemos haciendo crecer un sentimiento que no nos va a llevar a ningún lado. Y vámonos con los de Piscis. Nuestros amigos de Piscis hoy están como tienen que decidir cosas y estas cosas que tienen que decidir va a repercutir hacia su futuro, entonces están nerviosos. No se estresen, relájense, respiren. Si aún no han tomado una decisión o no se sienten seguros con la acción que tienen que ejercer, no lo hagan hasta que no estén plenamente conscientes y seguros. Entonces reaccionen y accionen, amigos de Piscis, y van a ver que les va a ir súper bien y muy buena vibra a todos. El fin de semana gócenlo, disfrútenlo y pásensela súper chévere. Pues ya veo que las energías están pues actuando de manera positiva.
Muchas gracias, Nicte. No, hombre, gracias. Vamos a ver cómo pinta la hermosa. siguiente semana, que espero que también muy bien. Sobre todo yo creo que también importa la actitud que tenga uno. Es lo más ¿no? importante. Siempre la actitud es lo que va a determinar lo que va a pasar. Muy bien, gracias, Nicte.